Ya. Vamos a empezar con la clase de electrofisiología cardíaca. Primero, el sistema de conducción. ¿Okay? El corazón es un órgano particular que tiene automatismo. ¿Okay? Entonces, al músculo estriado, ¿quién le dice quién se tiene que contraer? El sistema nervioso. O sea, ya vieron el músculo estriado, bueno, sí. Bueno, ya vieron la placa muscular. ¿Quién desencadena el impulso? Una señal, ¿no? Una señal química o eléctrica. Química. ¿Okay? Entonces, es una señal entre una neurona y el músculo. Ahora, al corazón, ¿quién le va a decir que se tiene que contraer? El corazón tiene su propio automatismo. El corazón por sí mismo va a iniciar la despolarización y por lo tanto la conducción. O sea, no necesita de alguien que le diga te tienes que despolarizar en este momento. ¿Sí te va claro? Una cosa muy importante. Hay una diferencia entre que no exista alguien que le diga te tienes que despolarizar en este momento y que no exista una regulación. El corazón solito va a iniciar su despolarización y por lo tanto la contracción. Ahora existe una parte del sistema nervioso que se encarga de regularlo, decirle ve más rápido o ve más lento, contrae más fuerte o menos fuerte, pero no le va a decir en este momento despolarización. ¿Sí queda claro? Sí. Okay. ¿Y qué parte del sistema nervioso es el que va a controlar al corazón? El sistema nervioso autónomo, ¿okay? Con el simpático y parasimpático, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, lo más importante que sepan es que el corazón tiene automatismo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el marcapaso del corazón? ¿Cómo se llama el marcapaso del corazón? Nodo sinusal o nodo subauricular, nodo SA. ¿Okay? Aquí está, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿En dónde está el nodo SA? O el nodo sinusal. En la aurícula derecha. ¿Okay? Y después, ¿hacia dónde viaja el impulso eléctrico? Se viaja por unas fibras, que son las fibras o los haces internodales. ¿Por qué se llaman internodales? Porque están entre un nodo y el otro nodo. ¿Y de ahí hacia dónde llega? ¿A qué nodo? Al nodo auriculoventricular o ventricular. Y ese está exactamente en medio entre las aurículas y los ventrículos. ¿Okay? ¿Quién me puede decir cuál es la función de... Bueno, ahorita. Entonces, sí queda claro, ¿no? Del nodo sinusal pasa por las fibras internodales al nodo auriculoventricular. Al mismo tiempo que viaja la conducción por aquí, la conducción viaja por las fibras musculares de las aurículas y es cuando se despolariza. ¿Okay? Primero viene la despolarización y después de la despolarización viene la contracción. ¿Cuál es la función del corazón? Bombear sangre. ¿Okay? Entonces, para bombear sangre, antes de eso se tiene que contraer. Y antes de contraer se tiene que despolarizarse. Una vez que llegamos al nodo auriculoventricular, luego que viene el haz de His. ¿Okay? Estas son fibras especializadas de conducción, no son fibras contráctiles. ¿Sí les queda claro la diferencia? El miocardio tiene fibras contráctiles que también pueden conducir, pero no conducen tan rápido. ¿Okay? Estas fibras son especializadas para conducir, no se contraen, y una cosa muy importante que todo este sistema de conducción es el que tiene el automatismo. ¿Okay? El automatismo. Todo el sistema de conducción va a tener automatismo, desde el nodo sinusal hasta lo más distal. Ahorita vamos a ir viendo eso. Entonces, el haz de His se divide en dos: la rama izquierda y la rama derecha. Acuérdense que es como si lo vieras de frente, ¿no? Entonces, la izquierda es esta y la derecha es esta. ¿Sí? De la rama izquierda hay dos fascículos. El anterior es este, y el fascículo posterior. Pero bueno. Y después, las ramas derecha e izquierda del haz de His van a dar unas fibras que se llaman las fibras de Purkinje. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, esta es la distribución del sistema de conducción. Entonces, como les dije, desde el nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje, todo va a tener automatismo. ¿Okay?
¿Qué quiere decir automatismo? Que si yo lo saco del corazón del cuerpo, se va a empezar a despolarizar por sí mismo. No necesita de alguien que le diga, te tienes que despolarizar ahorita. Yo le puedo decir, ve más rápido o ve más lento. Pero finalmente el que decide cuándo despolarizarse es el propio corazón. ¿Okay? Ahora, el nodo auriculoventricular, ¿quién me dice para qué sirve el nodo auriculoventricular? No, el nodo sinusal es el que marca la frecuencia. El nodo sinoauricular es el que marca la frecuencia. Es el que genera las despolarizaciones y se originan en el nodo sinusal y de ahí, del nodo sinusal, se originan aquí y se propagan a través del sistema de conducción pasando por aquí. Ahora, ¿quién me dice para qué sirve el nodo auriculoventricular? O sea, ocasiona que el ventrículo se contraiga 0.1 segundos después de la aurícula. Sí, perfecto. Es para que el ventrículo y la aurícula, bueno, los ventrículos y las aurículas no se despolaricen al mismo tiempo y por lo tanto no se contraigan al mismo tiempo. Lo vamos a ver en la clase de sitio cardíaco. Imagínense que tienen las aurículas arriba y los ventrículos acá abajo, ¿no? Entonces, se tiene que contraer la aurícula para llenar el ventrículo. Una vez que el ventrículo está lleno, se relaja la aurícula y entonces, ¿qué pasa? Se contrae el ventrículo. Imagínense que no hubiera ese nodo auriculoventricular y los dos estuvieran contrayendo al mismo tiempo. No sería eficiente el movimiento de sangre, porque la aurícula le avienta sangre al ventrículo y el ventrículo se está oponiendo. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar un retraso entre la despolarización de las aurículas y los ventrículos para que se termine de llenar el ventrículo y una vez llenado el ventrículo, entonces ya se puede contraer. Entonces, la principal función del nodo auriculoventricular es generar ese retraso. ¿Sí? Lo vamos a ver en la clase de electro, que existen varias enfermedades del nodo auriculoventricular. A veces conduce demasiado rápido, a veces conduce demasiado lento. ¿Okay? Entonces, pero la función es transmitir el impulso que viene de las aurículas hacia los ventrículos, pero con un pequeño retraso. ¿Okay? Miren, aquí está más o menos el tiempo que se tarda el impulso de llegar del nodo sinusal a las partes más distales del ventrículo. ¿Okay? Vamos a seguir la despolarización. Se origina en el nodo sinusal y estas fibras que están pegadas aquí a la aurícula son las primeras que se despolarizan. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, estos son 50 milisegundos y así, ¿no? O sea, ¿estos cuántos milisegundos serían? 220. Si son 0.22 segundos, son 220 milisegundos. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las partes más distales? ¿Por qué? Porque aunque esto está más proximal que esto, ¿por dónde viaja el impulso? Por el septum y luego viene por acá. ¿Sí queda claro eso? Entonces, ¿cuál es la de los ventrículos? ¿Qué es lo primero que se va a despolarizar? El septum. El septum, perfecto. ¿Okay? Lo vamos a ver en la próxima clase, en la clase de electro, y a lo mejor un poquito adelante de esa clase. Ese se llama el vector 1 de despolarización. Eso no se lo aprenden ahorita, lo vamos a ver. El vector 2 de despolarización sería toda la pared, y el vector 3, las partes basales. ¿Sí queda claro que esta es la parte basal? Se llama parte apical, que es donde está el ápice del corazón, o el ápex del corazón, y esta es la parte basal del ventrículo, que es la base de los ventrículos. ¿Okay? Entonces, primero se despolariza el septum, después la mayor parte del miocardio y finalmente las partes basales de los ventrículos. ¿Okay? Y miren dónde está el mayor retraso. De aquí a este punto llega más o menos en 30 milisegundos. ¿Okay? De aquí a acá llegó en 30 milisegundos. Y de punto 03 a punto 16 es el retraso que va a tener a través del nodo auriculoventricular. ¿Sí queda claro? Para que se contraigan, bueno, se despolaricen primero las aurículas y por lo tanto se contraigan, y después se despolariza el ventrículo y se contraiga después. ¿Sí? ¿Sí está claro ahorita? Sí. Bueno. Vamos a ver la propagación del potencial de acción. ¿Okay? ¿Cómo se da la conducción a través de las células del sistema de conducción y del miocardio? ¿Cómo se comunica una célula con la que sigue y con la que sigue?
Perfecto, no en el gap. ¿Ok? Y eso es como si fuera una sinapsis eléctrica. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es más rápida, una sinapsis eléctrica o una sinapsis química? Eléctrica, es mucho más rápida, se puede propagar. Y no me acuerdo si a ustedes les decía, el impulso del corazón se tiene que propagar rápido. ¿Por qué se tiene que propagar rápido? Porque quiero que la mayor parte de las células del miocardio se contraigan al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Te imaginas que tengo un ventrículo y primero se contrae una parte y luego otra y luego otra y luego otra? No voy a poder expulsar la sangre de forma ordenada. Mientras que si tengo todo el ventrículo contrayéndose al mismo tiempo, entonces puedo expulsar la sangre de manera ordenada si todos están contrayendo más o menos al mismo tiempo. No va a ser exacto porque siempre hay un retraso entre una célula y otra, pero va a tratar de ser lo más coordinado el de la contracción. ¿Sí está claro? Ok. Entonces, ahora, tiene una desventaja la sinapsis eléctrica. ¿Quién me dice cuál es? No tiene flexibilidad. ¿Qué le llamas flexibilidad? O sea, que no tiene plasticidad, o sea, no es muy modulable, tanto como la eléctrica. Ok, no es tan modulable. Estoy de acuerdo. ¿Qué otra cosa? Aquí está en esta. Tienes que empezar con un potencial muy alto para que al final. Exactamente. Imagínense que cada vez que pasa de una célula a otra, miren cómo va de esta a esta, a esta, a esta, a esta, a esta. Como es la misma señal, o sea, para despolarizar la primera célula se necesita de energía, ¿no? Se necesita de energía para generar el potencial de membrana, se necesitan abrir ciertos canales para que haya el potencial de acción, y ese potencial de acción se propaga de la primera célula hasta la última. Pero la intensidad de ese potencial va disminuyendo cada vez que pasa de una célula a otra. ¿Okay? Es como si yo me paro en la esquina de la calle y entonces grito, ¿no? Y cada cuadra que avanzo en una calle, cada cuadra, pues la intensidad del ruido se va disminuyendo. ¿Están de acuerdo? Porque es un solo grito. ¿Sí? Ahora, si en cada cuadra pusiéramos a uno de ustedes y yo grito un mensaje y el que está en la siguiente cuadra lo oye y lo repite, y el que está en la siguiente cuadra lo oye y lo repite, ¿están de acuerdo que ahí no se perdería la amplitud? Porque son repetidoras, ¿no? O sea, cada vez que está una persona parada, oye la señal y la retransmite, ¿ok? Imagínense que así es la sinapsis química. Recibe la señal y manda una señal nueva. Mientras que la sinapsis eléctrica es la misma señal que se propaga alrededor de todas las células. Entonces, tiene la desventaja que para que pueda llegar a las células más distales, las partes iniciales tienen que ser un potencial de acción alto para que apenas les llegue un poquito a las células más distales. ¿Ok? Bueno, vamos a ver en la próxima clase de ciclo cardíaco que hay varios fenómenos en el corazón. Uno de ellos son los fenómenos eléctricos, ¿okay? Son los que inician todo, ¿okay? Les dije, ¿cuál es la función del corazón? Bombear sangre. Pero para que bombee, primero, ¿qué tiene que hacer? Contraerse, ¿no? O sea, y para que se contraiga, primero, ¿qué tiene que hacer? Despolarizarse. Entonces, los fenómenos eléctricos son los que van a dar pie a que sucedan otros fenómenos que finalmente van a hacer que la sangre se mueva. Pero lo que lo inicia son los fenómenos eléctricos. ¿Okay? Entonces, ya les dije, el nodo sinusal funciona como un marcapaso. ¿Qué quiere decir que funciona como un marcapaso? Es que el que va a originar los impulsos en el corazón. ¿Ok? ¿Mandé? El que va a originar los impulsos eléctricos en el corazón. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo, por ejemplo, el nodo sinusal? El nodo auriculoventricular toma su lugar. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa si no tengo el nodo auriculoventricular? El haz de His. El haz de His o las fibras de Purkinje. ¿Se acuerdan que les dije? Es una cosa muy importante porque a veces se les confunde mucho. Todas las fibras de conducción tienen automatismo. ¿Okay? Todas las fibras de conducción tienen automatismo. Desde el nodo sinusal el nodo auriculoventricular y hasta las fibras más distales de Purkinje. ¿Okay?
todas las fibras de conducción tienen su propio automatismo. Ahorita vamos a ver qué es lo que genera el automatismo, ¿ok? Pero quiero que sepan que todas las fibras de conducción van a tener ese automatismo que tiene el nodo sinusal. Ahora, si todas tienen automatismo, ¿por qué el que lo regula todo es el nodo sinusal? Es el más rápido. Perfecto, es el más rápido. ¿Sí? ¿Cuál dijimos que era la frecuencia cardíaca normal de un paciente? ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos? 40. Bueno, se lo tienen que saber. Frecuencia cardíaca normal de un paciente. Cuando les pregunten cuál es lo normal, lo que tienen que decir ustedes es un rango. ¿Sí? Porque si yo digo, exacto, porque si yo digo, lo normal es 80, y si mi paciente tiene 79 o tiene 81 no es normal, sí, o sea, tienes que darle un rango, ¿no? Y obviamente es un rango arbitrario, pero es un rango que se utiliza con la mayoría de los pacientes estando dentro de ese rango. Entonces, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100. Que aprendanse a observar, preguntar millones de veces. De todas maneras van a decir de 60 a 80 o de 80 a 90. 60 a 100. Menos de 60, ¿cómo se llama eso? Bradicardia. Y más de 100, taquicardia. ¿Okay? Entonces, lo que va a pasar es que el nodo sinusal es el que va a ir más rápido de todos. Entonces no le va a dar tiempo a los demás fibras tener su propio automatismo. ¿Okay? Si yo tengo el nodo sinusal más o menos viajando a 60, 70, 80 latidos por minuto, eso es más rápido que los otros. A lo mejor el nodo auriculoventricular va como a 40 latidos por minuto. ¿Okay? Y a lo mejor las fibras del Purkinje van como 20 o 30 latidos por minuto. Entonces, siempre va en ese orden jerárquico. El que manda es el nodo sinusal. Si el nodo sinusal no funciona, entonces ¿quién va a mandar? El nodo auriculoventricular. Si el nodo auriculoventricular no funciona, entonces las fibras de conducción ventriculares, el haz de His, la rama derecha, izquierda, las fibras de Purkinje, etc. ¿Cómo se puede descomponer el nodo sinusal? Pues hay muchas formas, pero la más común es isquemia e infarto de la zona. ¿Okay? O sea, son células, si no les llega sangre se mueren y la función de las células es despolarizar. Pues pueden ser muchas formas. Bueno, ¿les quedó claro? Entonces, el nodo sinusal va más o menos como a 60 latidos por minuto. El nodo auriculoventricular tiene una frecuencia de automatismo menor a 60. ¿Okay? Entonces, y siempre y cuando esté presente el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular solamente va a seguir órdenes, no va a llevar su automatismo. ¿Va a llevar el automatismo de quién? Del nodo sinusal. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ya vieron el potencial de acción, ¿no? Ya se saben súper bien el potencial de acción. ¿Lo quiero ver, por favor? Para ver. ¿Cuándo lo vieron? ¿La semana pasada? Bueno, espero que se acuerden. Bueno, vamos a ver el potencial de acción del marcapaso. Este es el potencial de acción del nodo sinusal. ¿Ok? Vamos a tener primero que estamos en nuestro potencial de membrana en reposo. ¿Okay? Y luego, ¿se acuerdan? Déjenme dibujar una cosa. Creo que voy a dibujar los potenciales de acción mejor. Y ahorita los vamos repasando. ¿Ok? ¿Dónde se ve mejor, aquí o acá? Acá, no, acá. Sí, acá, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿se acuerdan del potencial de acción? ¿Cómo se
se llamaba esto? Esta línea horizontal. Potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Entonces le vamos a llamar potencial membrana reposo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Es una cosa muy importante porque esto es una de las cosas que cambia con respecto al potencial. Entonces, al potencial del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular y el nodo sinusal tienen una despolarización muy parecida. ¿Okay? Lo único que va a cambiar, ¿qué es? La frecuencia con la que tienen el automatismo. Pero la morfología del potencial de acción es muy similar. ¿Okay? Vamos a repasar el potencial de acción no del corazón, sino del que ya vieron, ¿okay? De las neuronas, de una célula estable, del músculo estirado, lo que sea. ¿Okay? Entonces teníamos un potencial de membrana de reposo, que dependiendo qué células podíamos estar en menos 70 o menos 90 o por ahí más o menos. ¿Okay? Y luego, ¿quién decía esta célula que se tenía que despolarizar? Ajá, pero ¿qué es lo que hacía que llegara al umbral? O sea, no, la célula no de repente solita llegó a voltaje. Ok, la entrada de sodio, pero antes de... Una diferencia de voltaje. No, la diferencia de voltaje. Eso, por ahí te digo. Muy bien. O sea, tiene que ser otra célula. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan, porque es la diferencia de eso. ¿Okay? Una célula del músculo o una célula, una neurona, no puede decir de repente, ahorita me quiero despolarizar, y se despolariza. Siempre tiene que venir una señal de otra célula. ¿Okay? Era otra neurona la que decía esta que se despolarizara, o era una neurona la que decía el músculo estirado que se despolarizara. Pero no podía el músculo de repente nada más despolarizarse así. Tenía que venir la señal de otro lado, a través de una sinapsis eléctrica o química. ¿Okay? ¿Se acuerdan qué pasaba si yo tenía impulsos pequeñitos que no llegaban al umbral? Regresaba. ¿Y cómo se llamaba esto? ¿Potencial de qué? Del receptor, ¿se acuerdan? Más o menos. Entonces, si no llegaba al umbral, era la ley de todo o nada, ¿verdad? O llegaba al umbral y venía el potencial de acción, o no llegaba al umbral y regresaba a lo normal y nadie se enteró. ¿Ok? Entonces aquí les puse un ejemplo. Mi umbral, imagínense que el umbral está aquí. ¿Ok? Entonces cualquier cosa por arriba de este umbral va a generar un potencial de acción. Cualquier cosa por debajo de eso, nadie se va a enterar. Se va a generar un pequeño potencial y va a regresar a lo normal. Lo que importante es que este potencial viene de otra célula y se abren los canales, pero se abren a través de receptores ionotrópicos, metabotrópicos, que ya vieron, ¿no? Entonces, imagínense que este es un músculo y que viene un impulso de la neurona en la placa neuromuscular, pero el impulso es pequeño, entonces no va a llegar al potencial al umbral y no va a desencadenar un potencial de acción. ¿Okay? Ahora, imagínense que ahora sí viene uno fuerte y sí llega al potencial de acción, sí llega al umbral, se va a desencadenar un potencial de acción. Y entonces, ¿quién daba esta espiga? Sodio. ¿Y el sodio entra o sale? Acuérdense que el sodio es más abundante fuera de la célula. ¿Okay? Después llegaba un punto en donde, ¿qué pasaba? Se cerraban los canales de sodio y entonces, ¿qué pasaba? Entonces, esta parte de aquí, el potasio, ¿qué le pasa? Sale. ¿Okay? Y entonces el potasio salía mucho y regresaba por debajo del umbral, regresaba por debajo del potencial y finalmente se recuperaba por la difusión y los canales de fuga de potasio. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan más o menos de esto? Entonces, ¿qué cosas quiero que tengan presente de esto? Uno, existe un potencial de membrana en reposo. Dos, que necesito de una célula externa que me genere ese impulso. Si el impulso no es suficiente, no se va a despolarizar. Si el impulso es suficiente para llegar al umbral, se despolariza. Y la entrada de sodio da la despolarización y la salida de potasio da la repolarización. ¿Okay? Eso es lo que quiero que se acuerden ahorita. Voy a borrar esto para dibujar la otra abajo. Ahora,
pasa con el nodo sinusal? El nodo sinusal, bueno, a ver acá. El nodo sinusal también va a tener un umbral. ¿Okay? ¿Pero qué no va a tener? La célula. Que depende de otras células. Ajá, pero ¿qué no va a tener en esta gráfica? Esta línea horizontal. Aquí no me salió tan horizontal, pero la voy a dejar completamente horizontal. Esta línea horizontal de aquí y esta línea horizontal de acá, si no hay un estímulo, esta línea se va a quedar ahí en ese mismo estado para siempre. ¿Okay? Si nadie le dice despolarízate, se va a quedar ahí para siempre. ¿Okay? El punto es que en el nodo sinusal esa línea horizontal no existe. ¿Sí ven cómo no es horizontal? Va para arriba. Lo voy a exagerar un poco para que les quede más claro. Entonces, ¿por qué no existe esa línea? Porque el potencial de membrana de la célula del nodo sinusal nunca está en reposo. No se llama potencial de membrana en reposo porque no está estable, no está estático, no está horizontal. Siempre está ¿qué? Subiendo, siempre se está despolarizando, poquito. ¿Okay? Ahorita vamos a ver por qué, pero se está despolarizando un poquito. Entonces, se está despolarizando poquito, y cuando llega a este punto, ¿qué pasa? Viene el potencial de acción. Ahora, sube y luego cae. Regresa por debajo del umbral y luego ¿qué pasa? Vuelve a subir, pero bien despacio, Vamos a exagerar esto para acá. Pero más rápido que los otros lados, ¿no? ¿Más rápido que dónde? Que no ave. Ah, sí. Sí, más rápido que no la ven. Y cuando llega aquí, ¿qué pasa? Viene otra potencial. Y luego se empieza a despolarizar poco a poco. Y llega otra vez al umbral y viene otro. ¿Ok? Bueno, ya quedó clara la idea, ¿no? Ya me voy hasta allá. Entonces, esta célula tiene esta pendiente que le da el automatismo. ¿Sí? El automatismo está dado por esta pendiente. Ahorita vamos a ver cuáles son los iones involucrados en cada una de las fases. Pero lo que quiero que sepan ahorita es que esta pendiente es lo que me determina que la propia célula tenga la capacidad de despolarizarse por sí misma. Que no necesite de una célula que genere el potencial de receptor. ¿Okay? Esta misma célula va a llevar su propio automatismo. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esta célula vaya más rápido o más lento? Moviendo esta pendiente. ¿Okay? Si yo hago la pendiente más para arriba, ¿va a ir más rápido o más lento? Más rápido, porque va a tener otro aquí y luego otro aquí. ¿Okay? Si yo esta pendiente la hago más plana, ¿qué le pasa a la frecuencia cardíaca? Disminuye. Entonces, la próxima clase vamos a ver cómo es que el sistema nervioso autónomo puede regular esta pendiente. Y le puede decir más parada o más acostada. Y eso hace que el corazón vaya más rápido o vaya más lento. El simpático hace que vaya más rápido o más lento. Más rápido. ¿Okay? Y el parasimpático hace que vaya más lento. Ya veremos cuáles son los receptores involucrados en cada una de esas y cómo funcionan esos receptores intracelularmente. Pero ya vieron la principal diferencia entre que no existe la línea horizontal en este potencial. Si hubiera una línea horizontal que está muerto, pues ya no es bueno, ya no hay. O sea, no tendría automatismo. Una cosa muy importante, esto no es un electrocardiograma. Ahorita lo vamos a ver. Esto no es un electrocardiograma. Esto es la diferencia de potencial que existe
dentro de una célula del nodo sinusal y fuera. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo se traduce la señal de esto a lo que se llama un electrocardiograma, y dentro de dos plantas. ¿Okay? Pero no hay que confundir eso. Entonces, ¿les quedó claro eso? Okay. Entonces, vamos a ver cuáles son los iones que están involucrados en cada una de las fases. Me voy a bajar un poquito, Ahora, esta pendiente es lo que genera el automatismo y está dado principalmente por ¿quién? Por sodio. Esto se va a llamar la corriente IF. ¿Sí? ¿Cómo? IF. I es la letra de corriente, ¿sabían? Sí. ¿A qué? La letra que se denomina para corriente. Así como flujo es Q, Ah. flujo, la I es corriente. ¿Ok? ¿Y por qué se llama IF? ¿Quién me dice IF? ¿Dónde viene la F? Frecuencia. No. Abrí. ¿Nadie leyó esta parte? Viene de funny, como de chistoso. Funny. ¿Por qué se llama la corriente funny current? O la corriente chistosa. ¿Por qué se llama? Porque actúa de manera muy rara en comparación con los otros potenciales o con las otras formas de polarización. Aquí, ¿en dónde se abrían los canales de sodio? ¿En reposo o de arriba del umbral? Arriba del umbral. ¿Y aquí dónde van a estar abiertos? Abajo del umbral. ¿Ok? Abajo del umbral. Cuando pase el umbral, se van a cerrar los canales de sodio. Va a ser completamente diferente a esta. Aquí, ¿cómo estaba el sodio? ¿Cerrado o abierto? Cerrado. Y cuando llego al umbral, se abren los canales de sodio. ¿Ok? Los canales rápidos de sodio. Que eran dependientes de quién? De voltaje, perfecto. ¿Okay? Estos canales de sodio van a estar abiertos abajo del umbral. Y cuando llega al umbral, se cierra el sodio y entonces ¿cómo se despolariza la célula? Calcio. Muy bien. Calcio. Esta fase se llama la fase 0. Ahorita van a ver por qué tiene esta denominación. La da principalmente la entrada del ion calcio. ¿Okay? Es otra diferencia entre el nodo sinusal y una neurona o un músculo. Que la despolarización, en vez de darle el sodio, ¿quién la da? El calcio. Ahora, fíjense cómo está la pendiente de esta línea. Es prácticamente una espiga. ¿Okay? Sale muy rápido hacia arriba. Mientras, ¿cómo dibuja esta? También está hacia arriba, pero tiene un poquito más de pendiente. No está tan vertical como el del sodio. Los canales de sodio se abren muy rápido. Los canales de calcio se abren más lento. ¿Okay? ¿Y qué pasaba en el punto máximo de esta espiga? Se cerraba el canal de sodio. Y son muy rápidos para abrirse, pero también son rápidos para cerrarse. Los canales de calcio no. Los canales de calcio se abren lento y se cierran lento. Entonces, ¿sí ven por qué es más ancho este potencial de acción? ¿Okay? Porque el canal de calcio, aquí vamos a ir dibujando. Este se llama la corriente F. ¿Okay? Y era por sodio. Gracias. ¿Okay? Y otros iones, pero principalmente sodio. Esta, ¿quién dijimos que era? Calcio. Ahora, ¿el calcio entra o sale de la célula? Entra. Las concentraciones de calcio son mayores fuera de la célula. ¿Okay? Entonces, esto lo da el calcio. Y ahora, ¿sí se fijan que es más largo la duración del potencial de acción? Sí. Porque no se cierran tan rápido los canales de calcio. Se abre lento, pero también se cierran lento. Y ahora la fase de repolarización, ¿quién la va a dar? El potasio. Eso es muy importante. El potasio da la repolarización de todos los potenciales de acción. Eso no va a cambiar. ¿Okay? La única cosa que no cambia entre los diferentes potenciales de acción, ¿qué fase es? La repolarización. Y la repolarización siempre la da. ¿El potasio entraba o salía?
arriba. ¿Ok? ¿Y esto? ¿El calcio? ¿Y el sodio? ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Entonces, una vez más, vamos a resumir las diferencias entre este potencial de acción y el potencial de acción de allá. El potencial de acción de acá tiene una membrana en reposo, potencial de membrana en reposo, y la de allá no tiene. En vez de tener potencial de membrana en reposo, tiene una pendiente que está dada por la corriente F, que es la entrada de sodio. ¿Sí? Luego, no requería de un potencial de receptor de una célula externa que dijera que se despolarizara. Tiene automatismo. Y el automatismo lo daba la corriente F con esa pendiente. Cuando llegaba al umbral venía la despolarización, pero en vez de ser por sodio era por calcio. El calcio se abre lento y se cierra lento. Por eso el potencial dura más. Y la repolarización finalmente, ¿quién la da? El potasio. Y esa parte no cambia. El potasio se repolariza aquí y el potasio repolariza allá. ¿Ok? Entonces sí quiero aclarar las principales diferencias. Y bueno, como todo ciclo, pues viene otra vez la fase de despolarización inicial. ¿Es numerote? Sí. ¿Es numerote no significa nada? ¿Vale? ¿Es numerote no significa nada? Sí, sí, debe decir. Que ahorita vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estos, Ah, porque vienen del potencial de acción de la fibra ventricular. O sea, el nombre de estos nos da la fibra ventricular. Apréndanse que la fase 0 es la de despolarización, la fase 4 es la que debería ser reposo, pero no es reposo, sino la de la corriente F, y la fase 3 es la repolarización. ¿Por qué no tenemos 1 y 2? Porque ahorita van a ver cuando veamos la fibra ventricular que tiene otras dos partes que no existen en esta onda. ¿Ok? Pues por eso los dejo pendientes. ¿Cuál era todas las ondas? O sea, está la de la fase 0 y La 1 y la 2 es que no existen en este potencial. El Vamos no a sin ver usar la 3 es repolarización. ¿Vale? la otra fase. ¿La 4? Si solo hay 4, 0 y 3. La 4 es la corriente F. La 0 es la despolarización. La 3 es la repolarización. Y son las únicas que existen en este potencial. ¿Ok? Bueno, ¿vamos bien? Ahora vean esto. Ya les dije cuáles son los iones involucrados. Ahora vean cómo se modifica la permeabilidad de los iones. ¿Ok? ¿El sodio va para adentro o para afuera? Para adentro. Entonces, aquí dice inward, ¿no? Hacia adentro. Entonces, vean cómo el sodio, conforme se va despolarizando, cada vez va entrando más. Es la IF. La IF dijimos que era esta, ¿ok? La de sodio. Entonces, cada vez va a haber más sodio, más sodio, más sodio, más sodio. Y cuando llega al umbral, ¿qué pasa? se cierran. Se cierran los canales. Y todo el tiempo que dura la célula despolarizada, ¿cómo está el sodio? Cerrado. ¿Sí ven? A diferencia de la otra célula. ¿Okay? Ahora, ¿qué ion da principalmente la despolarización? Calcio. Vean cómo entra el calcio rápidamente a las células. ¿Okay? Entonces, esto lo da la entrada de calcio. Entonces, entra el calcio y luego viene la repolarización. ¿Y la repolarización quién la da? El potasio. Miren cómo aquí es donde está la máxima espiga de la salida del potasio. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Acuérdense que la repolarización siempre se da por la salida de potasio, sí, la salida de potasio, pero también lo da la cerrada de calcio o el ion que se está despolarizando. O sea, así como aquí lo daba la cerrada del sodio más la salida del potasio, aquí lo da la cerrada del calcio más la salida del potasio. Lo que no va a cambiar entre una célula y otra, ¿qué es? Es la repolarización por el potasio. El potasio siempre es el principal ion encargado de repolarizar una célula. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Entonces, el nodo sinusal dijimos que es un marcapaso, tiene automatismo y que tiene una frecuencia de 60 o mayor, o sea, que puede llegar hasta 100, ¿ok? En condiciones normales. Y si se fijan, ya aquí está, ¿no? Esta es la IF, que ¿qué fase dijimos que era? No, la 4.
La 0 es la de despolarización. ¿Y la repolarización qué fase era? 3. ¿Ok? Te lo pongo otra vez para que lo vean. El 0 es la despolarización, repolarización y esta es la fuerza. Ahora, vamos a ver ahora el potencial de acción de las fibras ventriculares. ¿Se puede apagar el cañón un poquito? ¿O tapar? ¿Cómo le hago? Ahí arriba, a la derecha, Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la despolarización de los ventrículos, ¿ok? Y de las aurículas. ¿De dónde es la despolarización de esto? Las fibras. Del nodo sinusal y de las fibras de conducción tienen más o menos esto, excepto las más distales, las distales tienen más pendientes. Pero el nodo sinusal, esto es del nodo SA y AB, ¿ok? Lo único que cambia es la frecuencia entre uno y otro, pero más o menos así anda, ¿ok? Ahora, ¿las fibras ventriculares tienen automatismo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, las fibras de conducción sí, pero las fibras musculares del ventrículo no. ¿Ok? El miocardio no tiene automatismo, ni las fibras musculares de la aurícula, ni las fibras musculares del ventrículo, no tienen automatismo. Ahora, ¿quién les va a decir que se tienen que contraer? El sistema de conducción, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, ¿vamos a tener potencial de membrana en reposo en una fibra ventricular? Sí. Sí. Vamos a tener un potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Y va a venir la despolarización siempre y cuando Allá, lleguemos a dónde? Al umbral. ¿Ok? Entonces viene la despolarización y viene el despigue. ¿Esta quién la da? El sodio. ¿El sodio entraba o salía? No, entra. Ok, acuérdense que el sodio es mucho más abundante fuera. Este es el potencial de acción del miocardio, ¿ok? Del ventrículo y aurícula, pero del músculo, ¿ok? Miocardio, no sistema de conducción, miocardio. Entonces, ay Dios, me falta el líquido. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es mucho más parecida a esta. Lo único que tiene que es una despolarización más larga. ¿Ok? Una despolarización más larga. Ahora, ¿por qué creen que necesito tener una despolarización más larga en el ventrículo? porque tienes que mandar el mensaje a las horas que están más lejos. Entonces, conforme más alejo, más corto va a ser esa etapa. Esa es la amplitud de la señal, pero no la duración de la señal. ¿Para que esté más tiempo contraído? Por ahí va, sí. ¿Y para qué quiero que se tenga más tiempo? Para que todo se contraiga al mismo tiempo. ¿Para qué? ¿Todo se contraiga al mismo tiempo? No. Para que se tenga más fuerza para sacar. Sí. O sea, lo que quiero en una célula del ventrículo, de una neurona, cuando está despolarizando, es mandar un impulso de una señal, la señal del impulso, el impulso de la señal, de una célula a otra, ¿ok? Nada más mando una señal. Pero en el miocardio, ¿qué es lo que tengo que hacer?
tengo que hacer una contracción sostenida para expulsar la mayor cantidad de sangre. O sea, imagínense que tengo el ventrículo aquí, ¿no? Está lleno de sangre. Si yo hiciera una contracción muy cortita, probablemente haría esto, ¡pum! ¿Ok? Y a lo mejor saldría un poquito de sangre muy fuerte, pero no me alcanzaría el tiempo para vaciar el ventrículo. Mientras que si yo hago una contracción sostenida y un poquito más tardada, puedo exprimir el ventrículo por completo y que la mayor cantidad de sangre que esté en la cavidad sea expulsada hacia las grandes arterias. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, esa es la razón por la cual vamos a tener el potencial de acción más largo. Bueno, entonces tenemos que esto es en reposo, ¿ok? ¿Quién le decía que se despolarizara esta célula? Salud. No, las fibras de... Ajá, ¿y qué tipo de sinapsis es esta? Es una sinapsis eléctrica, no hay neurotransmisores, ¿ok? Es el puro impulso que pasa a través de las fibras de conducción hacia el músculo, ¿ok? No hay neurotransmisores o no hay sinapsis química entre una célula del corazón y otra. Es pura señal GAP. ¿Y aquí quién lo daba? Potasio. ¿El potasio entra o sale? Sale. El potasio sale. ¿Ok? Entonces, entraba el sodio, luego se cerraba el sodio. ¿Y luego qué pasaba? El potasio empezaba a salir. ¿Qué es lo mismo que tenemos aquí? Ahora, esta fase, ¿cómo se llama? Para empezar. Meseta. Meseta, muy bien. Okay. Esta fase de aquí, acá. Meseta. Okay. ¿Y esa fase de meseta quién la terminaba? Nada de fuga y... También se tiene la permeabilidad del potasio. No. Es una mezcla entre el potasio y el calcio. ¿El calcio entra o sale? Entra. ¿El potasio entra o sale? Sale. Si yo tengo un ion positivo saliendo y un ion positivo entrando, ¿qué le pasa a mi potencial? ¿Ok? Ahora, fíjense esto que es muy importante. ¿Cuántas cargas positivas tiene el calcio? Dos. ¿Cuántas cargas positivas tiene el potasio? Una. Entonces, tiene que haber 2 veces más potasio que calcio para que se mantenga. Entonces, imagínense que por cada 2 iones de potasio hay un ion de calcio que está entrando. Y entonces, si yo tengo el potasio sigue saliendo, potasio sale, calcio entra, mantengo mi potencial estable. ¿Ok? Eso es lo que le va a dar el tiempo a la célula para que se esté despolarizada más tiempo y entonces se contraiga sostenidamente y no sea nada más una contracción. ¿Sí quedó claro esto? Que la entrada de sodio, de calcio y la salida de potasio se contrarrestan y generan un potencial estable. ¿Ok? Sí. ¿Y cómo se regula cuando, o sea, la longitud, por así decirlo, de la meseta? ¿Cómo se regula la longitud de la meseta? Finalmente aquí, ¿qué pasa? Ahorita vas a ver cómo termina la meseta. El potasio, ¿quién les dije que daba la repolarización del el potasio, siempre es el potasio. ¿Y qué le pasó al calcio? Se cerró. Entonces, si yo cierro antes mis canales de calcio, ¿qué le va a pasar a la meseta? O sea, si yo dejo abiertos los canales de calcio más tiempo, se hace más largo. ¿Okay? Y hay medicamentos, por ejemplo, que bloquean los canales de calcio. ¿Okay? Si bloqueas el canal de calcio, ¿qué va a pasar? Se va a hacer más corto. ¿Okay? Hay otras, puedes bloquear los canales de potasio.
Si bloqueas los canales de potasio, ¿quién gana? Sí. El calcio, entonces va a durar más. ¿Sí me explico? Y así más o menos regulas qué tanto o qué tan largo o qué tan corto es la duración del potencial de acción. ¿Sí? Para la meseta, ¿es el mismo canal que es permeable a los dos iones o son canales diferentes? No, son canales diferentes. Ah, ok. Son canales diferentes. Cuando se van a hacer canales de calcio, ya. Exacto. ¿Por qué? Porque gana el potasio. O sea, aquí tenías una pelea. El calcio estaba metiendo y el potasio estaba sacando. Y los dos iban más o menos al parejo. El calcio se cansa, deja de entrar iones de calcio y entonces el potasio, ¿qué pasa? Continúa saliendo y vienen todas las demás fases que son igualitas a estas. Ahora, ¿cómo se van a llamar las fases? ¿Cómo dijimos que se llamaba la fase de la despolarización? Cero. Esta es la fase cero. ¿Okay? Esta fase de repolarización, una fase de repolarización pequeña, ¿qué es? 1. La fase de meseta, 2. La fase de repolarización, 3. Y la fase de reposo, ¿y aquí qué es? 4. ¿Okay? Ahora, fíjate, la 1 es esta bajadita pequeña y la 2 es la meseta. Ahorita lo vamos a ver otra vez repasado en una diapositiva. Entonces, ¿cómo se llamaba esta? 0. Como no tiene esta bajadita inicial ni la meseta, por eso no tenemos ni 1 ni 2. Solamente tenemos 3. ¿Y esta cómo se llamaba? 4. ¿Ok? Bueno, ¿les quedó claro esto? Sí. Que me estabas preguntando hace rato de los números, ¿ya te quedó claro? Bueno, entonces voy a bajar esto. Ahorita vamos a ver lo mismo en una diapositiva. Sí, los canales de calcio, ¿ya vieron con Agus? Los canales de calcio. Sí. ¿Qué tipo de canales de calcio son estos? L. De long. Duran mucho. Entonces, lo que hacen es que se abren y tienen un determinado tiempo. ¿Ok? Y finalmente se van a cerrar. Pero se abren por voltaje. Sí, se abren aquí. Se abren cuando está despolarizada la célula. Pero esos canales son los mismos de tubo, ¿eh? Sí, son L también. Sí, los cercas son los del. No sé. Sí, sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los canales de vida? ¿Ya aprendió? ¿Pueden cambiar información de la imputación a la frecuencia? Sí. Sí, no es lo más común, pero sí se puede. Lo vamos a ver en la clase de articulación. ¿Qué te dije? Pero ustedes no me A ver, ya vamos. A ver, pongan atención. Entonces, imagínense que esta es mi célula, ¿no? Este es el espacio intracelular y este es el espacio extracelular. ¿Dónde tenemos más sodio? Afuera. ¿Dónde tenemos más potasio? Adentro. ¿Ok? Ahora, dijimos que la fase 4 era la fase de reposo. La fase 0 el ascenso rápido. La fase 1 la repolarización inicial. La fase 2 meseta y la fase 3 la repolarización. Ahora vamos a ver cada una de las que ya vimos. ¿Ok? A ver, me preguntaba de los canales de calcio. Los canales de calcio, los tipo L son de alto voltaje. Están en el músculo esquelético, el hueso y los miocitos ventriculares. ¿Okay? Y los canales T son de bajo voltaje y principalmente están en las neuronas y en el hueso. Y también las T están
en el nodo sinusal y regulan parte de la IF. Pero principalmente la IF, ¿quién dijimos que era? Sodio. ¿Okay? Aunque también hay canales tipo T de calcio. Pero los canales L son los de la fibra ventricular y son los que dan la fase de meseta. No, Pero es que, señora, ¿O se puede Wikipedia? duraba muy poquito. Duraba muy poquito, había eso, entraban muchos iones. Ah, bueno, que entre muchos iones no quiere decir que sea algo. O sea, el flujo de los iones te habla de una corriente, no de voltaje. ¿Okay? Bueno, ahí te va. Seguimos. Entonces, esta fase, ¿qué fase dijimos que era? La fase 4, ¿ok? Fíjense los colores. Esta es la fase 4, que es el potencial de reposo. Acuérdense que en el nodo sinusal no hay potencial de reposo, ¿ok? Aquí sí hay potencial de reposo. Luego venía la fase 0, que era el ascenso rápido, ¿ok? Que era la despolarización. ¿Y quién dijimos que lo daba? El sodio. ¿Y el sodio de dónde a dónde va? El sodio, aquí está el sodio, ¿ok? Y el sodio va de fuera de la célula hacia adentro. Sí, muy fresón. No hice yo la diapo, lo hizo un amigo mío que se llama Juan Revuelto, por eso este es su nombre. Luego tenemos el potasio. ¿El potasio qué tiene? El potasio sale y da la repolarización inicial. ¿Okay? Y esto Se era le la cambió fase. la velocidad, ¿viste? Ahora, ¿qué fase seguía? La meseta. ¿Quién la daba? El potasio saliendo al mismo tiempo que el calcio entraba. Y entonces se mantiene constante el potencial de membrana. ¿Ok? Y finalmente la repolarización que les dije que quién la daba, el potasio. Eso no cambia. El potasio siempre da la repolarización. ¿Ok? Ahí está la repolarización. Y finalmente, el potencial de membrana de reposo, ¿quién lo va a determinar? La bomba de sodio, potasio y ¿quién más? Los canales permeables de potasio. ¿Okay? Entonces el potasio normalmente sale, que son los canales de fuga, y la tepeasa sodio-potasio que saca sodio y mete potasio para mantener el potencial de membrana. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Ahora, esta siguiente diapo es lo mismo, no me quedó en texto. Las cosas que son importantes se las damos en texto, en pizarrón, en diapo, 5 veces para que se les quede. ¿Okay? Fase 0. Ascenso rápido de potencial de reacción. A fase 1. Pequeña repolarización rápida, inactivación de la corriente de sodio y existe una corriente de potasio. ¿Okay? En la fase de meseta depende de la entrada de calcio y la salida de potasio de manera simultánea. ¿Okay? La fase 3 dijimos que era una corriente de potasio que siempre daba la repolarización. Y la fase 4 constituye una fase de reposo en donde la célula no se está despolarizando y dijimos que estaba dada por los canales de fuga de potasio y la tepeasa sodio potasio. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Ok. Ahora vamos a ver cómo está la permeabilidad de los iones en este potencial. Tenemos el sodio cómo está en la fase de reposo. Cerrado, ¿se acuerdan la diferencia del nodo sinusal cómo estaba? El sodio estaba abierto y cuando llegaba la despolarización se cerraba. Y ahora cómo está aquí, cerrado, y cuando viene la despolarización se abre y es muy rápido. Se abre rápido y se cierra rápido. La diferencia del calcio que se tardaba más en cerrar, ¿se acuerdan? Ahora, el potasio, hay una pequeña despolarización, hay una pequeña salida de potasio aquí, pero prácticamente no se ve. Principalmente está mediado por la cerrada de sodio. Y luego, ¿quién se abre? Calcio. Y se fijan cómo está como que abierto un poquito, no está completamente en su forma de reposo, sino que está un poquito por abajo. Y el potasio está un poquito por arriba. Y eso es lo que genera
la meseta, ¿ok? La fase 2 de meseta. Están entrando y saliendo. Y ahora finalmente, ¿qué le pasa al calcio? Cuando viene, se cerró. Y cuando se cierra, ¿qué viene? Se sale, se abre todavía más potasio. ¿Y quién gana? El potasio, y viene la reforestación. Y luego finalmente la fase 4 viene la reforestación. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Bueno. Vamos a ver pues nada más una cosa adicional. Ahora, ¿quién me puede decir cómo es el potencial de acción de una fibra de Purkinje? Sí, así. Ahí va. Ahí va. No, ¿quién es el que va más rápido de todos? Las fibras de Purkinje tienen automatismo. Sí. ¿Okay? Pero van a ver que la fibra la forma del potencial de acción se parece mucho a la del ventículo. ¿Okay? Porque es la que va a despolarizar el ventículo. Pero bueno, ¿qué es la única diferencia? Que va a tener que no va a tener potencial de reposo. Ahora, ¿cómo va a ser la pendiente? ¿Muy parada o muy ajustada? Muy ajustada, porque si esto tuviera automatismo, ¿a qué velocidad irían? Súper lento, casi a 20 latidos por minuto. Eso es muy lento. Entonces, ¿cómo va a estar la pendiente? Muy ajustada. ¿Cómo va a estar la pendiente del nodo sinusal con respecto a esta? Más vertical. ¿Okay? Porque el nodo sinusal va más rápido. Estas van más lento. Ahora, en este momento, ¿a qué velocidad se está despolarizando esta célula? ¿A 20? ¿A 40? A la del nodo sinusal. Es solamente cuando falta el nodo sinusal que este entra en automatismo. No es que se estén despolarizando a diferentes velocidades cada uno, no. Todos se despolarizan a lo que diga y que manda, que quién es el nodo sinusal. Ahora, si quitas al jefe, entonces viene el segundo a bordo, que es el nodo auriculoventricular. Y si quitas el nodo auriculoventricular, entonces sí son las fibras de Purkinje las que desencadenan el automatismo. ¿Okay? ¿Cuánto es el automatismo del nodo auricular? Como 40. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo se parece mucho a la fibra ventricular, a la que pinta acá atrás. La única diferencia es que sí tiene automatismo, ¿sí? ¿Su clase Sara también está mediada por Soler? Sí. Perdón, pase para. ¿Vale? Pase para. Ah, la cosa, sí. Pero igual se despolariza así, así es el potencial de acción, aunque esté funcionando el nodo sinusal. O sea, cuando el nodo sinusal llega, despolariza así. Lo que pasa. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Tienen preguntas hasta ahorita? Aquí, esto no me importa que se lo aprendan mucho, sí. Bueno, antes de que siga, disculpe. ¿El flujo de iones es similar igual al de la fibra muscular? Sí, sí, muy parecido. La única diferencia es el automatismo. Gracias. Entonces, los diferentes canales que estamos viendo en esta despolarización. No me importa que se lo aprendan, pero a lo mejor les da un poquito más de idea para entender cómo se está dando la despolarización. Dijimos que los canales de sodio que generaban la despolarización rápida aquí en el ventrículo, ¿qué eran? Dependientes de voltaje, ¿ok? Y dijimos que se abrían rápido y se cerraban rápido, ¿ok? Los canales de calcio que estaban en la meseta, dijimos que eran tipo L, ¿ok? ¿Dónde? ¿El verapamil? El verapamil es un bloqueador de los canales de calcio. Es que lo dijo. Ahora, el potasio hay muchos canales de potasio, ¿ok? Y en diferentes fases, diferentes canales de potasio van a estar abiertos. Son diferentes los de fuga, son diferentes los de la repolarización y son diferentes los de la meseta.
No es tan importante que se aprendan cuál es cuál, porque además no solamente es uno, sino que están entremezclados todos, pero que sepan que no existe un solo canal de potasio, sino que los canales de fuga son principalmente de uno, los canales de la meseta son de otros, los canales de repolarización son de otros, ¿ok? Y hay varios tipos de canales de potasio. Y dijimos que la corriente F, que aquí está dada principalmente por sodio. También lo van a ver en otros libros, que siempre me dicen, es que también está involucrado el calcio y el potasio. Sí, sí es cierto. El calcio y el potasio también están involucrados en la IF. Pero el principal ion, ¿cuál es? Sodio. El sodio. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es el principal ion involucrado en la corriente F? No me digan calcio o no me digan potasio. Sí es cierto que están involucrados, pero si digo principal, es sodio. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Porque obviamente las otras opciones de las preguntas, ¿cuáles van a ser? Potasio, calcio y otras cosas. Entonces, si alguien tiene algo a decir, es que esa también sí es principal. ¿Cuál es el principal ion involucrado en la corriente? Toda la corriente F es todo lo que tiene que ver con la pendiente atómica. Sí, Todos los acabamos de ver. sí, todo eso. No, o sea, esto, la IF es esta nada más. Esto, a ver, entonces, o sea, esta está involucrada en la despolarización de la fibra ventricular. ¿Okay? Esta está involucrada en la meseta. Esto en la repolarización. Y este en la fase de automatismo. O sea, todos los potenciales de acción negro automático. Se van a tener IF. Sí. Muy bien. Ok. ¿Tienen duda del potencial de elección? Ok. Es súper importante. De aquí siempre vienen, no sé, 4 preguntas del examen. ¿Okay? O sea, porque hay muchas cosas que preguntar. O sea, ¿quién da esto? ¿Sodio? ¿Entras? Sales. ¿Sí me explico? ¿Quién da esto? Potasio. ¿Quién da el potencial de reposo? En las diferentes, en el nodo sinusal, en la fibra de Purkinje, en el miocardio. ¿Quién da la meseta? ¿El calcio entra o sale? O sea, todas esas cosas se las tienen que saber. ¿Okay? Si no, repásenlo, ya tienen las clases, ya se las di. ¿Tienen duda? De todas maneras lo vamos a seguir viendo y viendo y viendo y viendo. ¿Okay? Pero sí es importante que sepan las diferencias principales entre esta, o sea, entre las neuronas, el nodo sinusal y la fibra ventricular. Son 3 potenciales de acción diferentes. ¿Okay? Hay mucho más que se puede meter a leer, tanto del Bohr como del Guyton, en estas cosas. O sea, hay muchos más detalles. Hasta donde quiero que se aprendan es hasta donde les di ahorita. ¿Okay? Si quieren saber más, lo platicamos al final de la clase, o si quieren leer, me dicen, o lo que sea. Pero lo que quiero que se aprendan es esto principalmente. ¿Okay? Bueno, vamos a ver un poquito de generalidades de electro antes de pasar al ciclo cardíaco. ¿Sí? ¿Ya no tiene el potencial de reposo? El potencial de reposo de esta, los canales de fuga de potasio y la tepeasa, sodio y potasio. ¿Te acuerdas de la ecuación de Goldman y Katz? ¿De qué te hablaba esa ecuación? A ver, pongan atención, es súper importante esta pregunta. ¿Okay? Es lo que te decía el potencial de membrana de reposo, principalmente. ¿Okay? Y te daba 2 cosas: las concentraciones de iones dentro y fuera de la célula y la permeabilidad de los iones. ¿Okay? Entonces, ¿y cuál es el ion más permeable de todos? El potasio. Entonces, el potasio es el que más va a influir en el potencial de membrana de reposo. ¿Okay? Y está dado por otros iones, pero principalmente el potasio, porque es el más permeable. Y por ejemplo, después de la hipercuadra, o sea, que se ¿Esto? después, ese regreso. ¿Este regreso? Nada más por producción. No, es por difusión. Ok, gracias. Sí, por difusión. O sea, lo que pasa realmente es esto. ¿Dónde está el rojo? Ahí está. El rojo. Ahí está. Lo que pasa realmente, si lo entienden, bien. Si no, no necesitan mucho, ¿ok? El punto es que cuando regresa aquí, ¿estás de acuerdo que se perdió, o sea, se salió sodio
Digo, se metió sodio y se salió potasio. ¿Ok? Entonces, cuando regresa, la célula regresa y regresa un poquito por arriba de esta. Por arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se perdió energía. Tú necesitas energía para mantener este potencial. Tú estás gastando energía. ¿Ok? Y entonces se queda un poquito por arriba. Y luego, ¿quién se va a echar a andar? Bueno, ¿quién está echando a andar siempre? La tepeasa sodio de potasio. ¿Y la tepeasa sodio de potasio qué hace? ¿Saca qué? ¿Cuántos de sodio? ¿Cuántos? ¿2 o 3? 3 por 1. Entonces, ¿cómo se va? ¿Qué le va a pasar a la célula? Se va a empezar, no, entonces se va a empezar a ser un poquito negativa. ¿Y a dónde regresa? A lo normal. Entonces, esta subida no la da la tepeasa sodio de potasio. El hecho de que esta línea se mantenga en reposo lo da la tepeasa sodio de potasio. ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Pero esta despolarización, como un poquito tardía, no la da la tepeasa. La tepeasa lo que hace es que regresa o mantiene lo normal. ¿Ok? Entonces esa subida por difusión. Por difusión. O sea, lo que pasa es que tú lo que haces es que despolarizas, o sea, una parte. Si te imaginas que esta es la membrana de la célula, aquí está la membrana de la célula, y lo que vas a despolarizar es simplemente la parte más pegadita de la membrana. El centro de la célula y el núcleo se enteró que la célula estaba despolarizada. Entonces, aquí quedó una serie de cargas positivas con respecto a lo de acá, y solamente los iones de aquí que van a pasar se van a difundir. Y como los iones de dentro de la célula son muchísimo más que los que están nada más pegaditos en la membrana, porque el volumen de la célula es muy grande con respecto a eso, se difunde y prácticamente se pierde, como que se diluye todo. Es como si echaras una gotita de tinta en una alberca. ¿Dónde quedó? Se disolvió por completo, por difusión. ¿Sí quedó claro? Bueno, ya vamos a ver el electro. ¿Okay? El electrocardiograma es súper importante. El electro no es tan difícil, el electro no es tan difícil. Ahora, lo que pasa del electro es que es muy abstracto. Entonces, si no entienden cómo se origina el electrocardiograma, les va a costar mucho trabajo. Si entienden cómo se origina el electrocardiograma a partir de los potenciales de acción, les va a ser muy simple. Y una cosa que quiero que entiendan es, el electrocardiograma es la representación de la superficie del cuerpo, de cómo se está despolarizando el corazón. No es un potencial de acción. O sea, esto se puede parecer a esto, ¿okay? Morfológicamente, pero no tiene absolutamente nada que ver. Esto no es un potencial de acción. Es la representación de cómo van los estímulos a través de la superficie del cuerpo. Ahora, esto se puede interpretar así, pero no es lo mismo. Aunque se parezca el piquito no tiene nada que ver. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo se genera. El electrocardiograma es muy lógico, porque es como un algoritmo de ciertos pasos que tienes que seguir. Y si lo vas checando, ya, o sea, no tiene mayor ciencia. Lo que sí es muy importante del electro es entender cómo se generan estas ondas. Y una vez que entiendes eso, te va a quedar mucho más claro todo lo demás. ¿Okay? Entonces, el electro. El electro, en 1901, se dio un aparato para registrar y grabar en una tira de papel las corrientes eléctricas que origina el corazón. ¿Okay? Por William N. Tobin. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hizo? Lo que tenía que hacer era hacer que el estímulo eléctrico del corazón pudiera conducir hacia un aparato, ¿no? O sea, para medir el estímulo eléctrico. Entonces metió al paciente, a un voluntario, en unas cubetas con agua, y a estas cubetas con agua les amarró un cable, y ese cable lo puso aquí para tratar de medir el estímulo eléctrico del corazón. ¿Okay? Ahora, el electrocardiograma se basa en una cosa que se llama la teoría del dipolo.
súper simple. La teoría del dipolo habla de dos cargas eléctricas, una negativa y una positiva, que están próximas entre sí. ¿Okay? Si están muy lejos, se pierde la fuerza, ¿okay? de atracción entre las dos. Ahora, acuérdense que cuando hablamos de voltajes, cuando hablamos de diferencias de potencial o de cargas, acuérdense que todo es relativo. Es una con respecto a la otra. ¿Okay? Yo puedo tener dos cargas positivas. Imagínense que tengo un ion calcio aquí que tiene dos cargas, ¿no? Y un ion sodio aquí que tiene una carga. ¿Okay? ¿Cuál es el lado más positivo? El calcio. ¿Cuál es el lado más negativo? Sodio. ¿Pero por qué si esto es positivo? Este es más positivo y por lo tanto este es negativo con respecto a este. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Si no entienden esto, a veces se confunden un poquito. ¿Okay? Entonces, ¿qué es más positivo? ¿Adentro o fuera de la célula? Afuera. ¿Cómo es el potencial adentro de la célula? Negativo. ¿Y hay muchas cargas negativas dentro de la célula? No. ¿Cuáles son las cargas negativas dentro de la célula? Las proteínas, ¿qué otra cosa? Ajá. ¿Qué otra cosa? Los fosfatos también es importante. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que da principalmente esta diferencia de menos 70 milivoltios? La diferencia de cargas positivas. Porque hay más cargas positivas ¿dónde? Afuera. Adentro también hay un chorro de cargas positivas, pero hay menos que afuera. Y por eso es negativo. No es que haya más cargas negativas que positivas. ¿Sí quedó claro? Simplemente hay más positivas que afuera. Entonces, lo mismo va a pasar en el electro. Entonces, imagínense que tenemos uno negativo y uno positivo. No quiere decir que sea negativo, sino que quiere decir que este es más positivo que este. ¿Ok? Y entonces, va a haber una corriente. Siempre que tienes una carga negativa y una carga positiva, va a haber una corriente. ¿Ok? Y siempre la corriente va a ser positiva hacia el lado positivo. Ahorita van a ver qué quiero decir con eso. ¿Ok? Entonces, cuando el electro, lo que ve el electro son lo que se llaman las ventanas del corazón o las derivaciones del corazón. Dependiendo de dónde ponga mis electrodos, voy a tener diferentes derivaciones. ¿Okay? No es lo mismo medir la diferencia entre, por ejemplo, el hombro derecho y el brazo izquierdo, que a lo mejor entre el brazo derecho y la pierna izquierda del cuerpo, y cómo se está despolarizando. ¿Okay? Ahorita van a ver un poquito más. Pero lo que quiero que entiendan es que si yo pongo un electrodo aquí, ¿hacia dónde se va a ir la corriente? Hacia allá. ¿Okay? Entonces, si yo pongo un electrodo aquí, la corriente se va a acercar o alejar. Alejar. Y entonces, ¿cómo voy a tener esto? Negativo. Entonces, si yo pongo mi electrodo aquí, la corriente se aleja y tengo una onda negativa, hacia abajo. ¿Okay? Si por otro lado yo pongo mi electrodo aquí y la corriente se acerca a mí, ¿cómo va a ser? Positivo. Pero es simplemente relativo de dónde estoy poniendo mi electrodo. Imagínense que el corazón se despolariza de derecha a izquierda, ¿no? Se despolariza así. ¿Están de acuerdo? Hacia el neutrino. Si yo pongo un electrodo de este lado y la despolarización va hacia acá, ¿cómo va a ser? Positiva. Pero si yo pongo un electrodo acá, negativo. ¿Sí les quedó claro eso? Ahora, si yo pongo un electrodo a la mitad, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser positivo o negativo? Positivo y luego negativo. Eso, muy bien. Imagínense que tengo un electrodo aquí. La corriente primero, ¿qué pasa? Primero se acerca, ¿no? ¿Y cómo va a ser cuando se acerca? Positivo. Luego ya pasa por aquí y luego se va a empezar a alejar. Y cuando se aleja, ¿cómo es? Negativo. No es que sea neutro, es que primero es positivo y luego es negativo cuando se aleja. ¿Ok? Este es de los principios básicos del electrocardiograma. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? No. ¿Tienes alguna pregunta, sí o no? Es que sí, ¿tú puedes volver a explicar? Ok, entonces,
Si la corriente se aleja de donde yo estoy, ¿cómo va a ser la onda? Negativa. Si la corriente se acerca a donde yo estoy, positivo. Si yo estoy en medio, la corriente primero se acerca a mí y como se está acercando, ¿cómo va a ser? Positiva. Ya que llega a mí va a ser 0 y cuando se empieza a alejar, ¿qué pasa? Se convierte en negativo. ¿Sí quedó claro? ¿Ya un poquito más? Lo vamos a ir repasando una y otra vez. ¿Okay? Ahora, yo creo que esta es la diapositiva central de cómo se originan las ondas del electrocardiograma. ¿Okay? A esto, o sea, yo lo entendí mucho después de lo que debía haber entendido y por eso cuesta un poquito de trabajo entender el electro. Pero esto es súper importante. ¿Okay? Lo voy a explicar una vez y probablemente lo tenga que explicar 2 o 3 veces más en el transcurso de las clases. Pero esto es lo que genera de los potenciales de acción del ventrículo a las ondas del electrocardiograma. ¿Okay? Y esta diapositiva lo que explica es cómo es que se genera de los potenciales de acción al electrocardiograma. ¿Okay? Ahora, es muy importante que hayan entendido que cuando se acerca es positivo y cuando se aleja es negativo. Ok, ahí les va. Imagínense que yo tengo 2 células, la célula A y la célula B. Están conectadas, ¿ok? Yo puedo tener la célula A y la célula B, o puedo tener la célula A y puedo tener 1000 células en medio y la célula B hasta acá. ¿Ok? Nada más que para simplificar lo estamos poniendo juntos. Yo pongo un electrodo aquí y un electrodo en la célula B. ¿Ok? Entonces, ahí les va. Tengo que viene el estímulo y ¿quién se despolariza primero? La onda A. Digo, la célula A. ¿Ok? La célula A se está despolarizando primero. Entonces yo tengo que la A, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? No, cuando ya está despolarizada. Positiva. ¿Y la B cómo va a estar? A ver, vamos a borrar esto y lo vamos a hacer aquí uno por uno. Si no, se nos va a... Igual me tardo un poquito en esta porque es súper importante. Entonces tenemos, haz de cuenta, la célula A y la célula B. Nunca he hecho esto, pero a ver si me sale. Es la primera vez que me dan un pizarrón blanco, siempre me dan aquí de son asquerosos. Entonces imagínense que el estímulo viene por aquí, ¿ok? Voy a despolarizar primero la onda A. Despolarizo la onda A. Yo tengo mi electrodo, yo voy a estar midiendo aquí, ¿ok? Imagínense que este es mi electrodo. Yo voy a medir esto, ya lo borro, ¿no? De todas maneras, todo lo que les pongo en el pizarrón está en las diapos. Excepto alguna cosa que se ocurra, pero difícilmente pongo. O sea, les pregunto algo que no está en las diapos, por eso les pongo las cosas. Bueno. ¿Ya se ve mejor acá? ¿Sí, no? Entonces, sí. Imagínense que yo tengo aquí la célula A y la célula B. Pueden estar juntas, pero puede haber un número grande de células en medio y finalmente se va a propagar el estímulo. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi electrodo de este lado. Y voy a medir este lado con respecto a quién. Con respecto a este. Y vamos a decir que este es mi extremo positivo
y este es mi extremo negativo. Entonces, lo que yo voy a medir es este lado. ¿Ok? Piensen que aquí está mi electrodo. Esto nada más es referencia. Este es mi electrodo que me importa. Entonces, cuando viene el estímulo, ¿qué pasa con la célula A? Se despolariza la célula A. ¿Ok? ¿Y cómo está la célula B? En reposo. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar el potencial de acción de la célula A. No voy a poner la bajada y la subida porque eso no nos va a meter ruido ahorita, ¿ok? Acuérdense que tiene bajada y subida, pero vamos a dejarlo así. Esta es la fase 4, 0, 1, 2, 3. ¿Se acuerdan? Esto era sodio. ¿Qué pasaba? Entraba. Esto era potasio, salía. Esto era potasio más calcio. Entraba. Y esto era potasio. ¿Ok? Bueno. Nada más recuerdo. Rama. Ahí está. Ahora. Perdón. Gracias. Entonces, este es el punto central. En esta partecita de aquí acá, yo voy a dibujar lo que veo en mi electrodo acá. En esta parte, cuando las dos están sin despolarizar, ¿tengo corriente? No. Entonces, ¿voy a tener corriente? No. Voy a tener una línea en cero. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando se despolariza primero la célula A? ¿Cómo es A con respecto a B? ¿A es positiva? Sí. Ok. Si A es positiva, aquí tengo más cargas y aquí tengo menos cargas. ¿Ok? ¿Hacia dónde viaja la corriente? No, porque aquí tengo más cargas y aquí menos cargas. O sea, este es el positivo. ¿Okay? Pero aquí tengo más cargas y aquí menos cargas. ¿Okay? Si quieren no le pongo positivo y negativo, solo pongan más cargas y menos cargas. ¿Okay? Vamos a poner. Es que hay dos positivos y dos negativos. Uno es las cargas y otro es el electrodo. ¿Okay? No hay que confundir. Ajá. O sea, aquí lo que te dice, el positivo del electrodo, lo que te dice es cuál es el electrodo que me importa. El negativo solo es como la tierra, la referencia. ¿Okay? Y cuando hablo de positivo de cargas, es aquí hay más cargas, es como una diferencia de presiones. ¿Mande? Sí. Entonces, imagínense que es como una diferencia de presiones. Si aquí tengo más presión que acá, ¿hacia dónde va a ir el flujo? Se va a ir para acá. ¿Okay? Lo mismo pasa con la corriente. Si yo tengo más cargas aquí que acá, ¿hacia dónde va a ir? Hacia acá. Y entonces, si la corriente se acerca a mí, ¿qué voy a tener? ¿Una onda positiva o negativa? Positiva. Entonces, yo voy a tener positivo. ¿Están de acuerdo? Sube. Ahora, fíjense en lo que sigue. Ahora, ya vino la despolarización y llegó a la célula B. ¿Y la célula B qué le va a pasar? Se va a despolarizar. ¿Sí? Se va a despolarizar la célula B. Ahora, ¿cómo es la diferencia una vez que está despolarizada la célula B? ¿Quién tiene más carga? ¿A o B? Las dos igual. Entonces ya no tengo ni positivo ni negativo. ¿Tengo corriente? No. ¿La corriente qué le va a pasar? No va a haber corriente. Entonces, si no hay corriente, ¿qué le va a pasar a mi onda de aquí? ¿Va a regresar a dónde? A cero. Y mientras estas sean iguales, ¿qué voy a tener? Nada. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿quién se repolariza primero? La onda A, porque se despolarizó primero. ¿Están de acuerdo? Entonces, dura menos tiempo y entonces esta cosa sigue para acá.
Ahora ya se repolarizó A. ¿Y B cómo está? Despolarizada. Ahora, ¿dónde tengo más positivo? En B, porque B sigue despolarizada y ya regresó a lo normal. Y lo normal de la célula, ¿qué es? Ser negativa. ¿Okay? ¿Y entonces hacia dónde va la corriente ahora? ¿Cómo va hacia abajo? Va de regreso. ¿Okay? Y si va de regreso, ¿qué le va a pasar a la onda aquí? Bajo. ¿Okay? Y cuando ahora ya llega, ya se repolariza B otra vez, ¿qué le va a pasar a esto? Se regresa a que no haya corriente. ¿Ok? Ahora les voy a poner esto para que vean que se está haciendo lo mismo desde ahí. ¿Sí? Aquí es porque A es más positiva que B, entonces sube. Luego se igualan las dos y regresa a lo normal. Luego B es más positiva que A y se va para abajo. Y luego se regresan las dos igual y regresan a la línea baja. Sí. ¿Por qué no es tipo de los dos valles? Este se hace más rápido y este se hace más lento. Muy importante. Vean cómo es la línea en la fase de meseta. En cero, isoeléctrica. No está arriba. ¿Sí se fijan? Porque es una diferencia entre las dos células. Y aquí no hay diferencia. Pueden ser las dos altas o las dos abajo. Y es lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente es una diferencia. ¿Ok? Si yo tengo 0 pesos y tú tienes 0 pesos, ¿quién tiene más dinero? Los dos igual. Si yo tengo 100 pesos y tú tienes 100 pesos, ¿quién tiene más dinero? Los dos igual. Porque es una diferencia entre los dos. ¿Ok? Entonces fíjense cómo esto y esto es lo mismo. Esto es el potencial de acción dentro de la célula. Y esto es la representación de esos potenciales de acción, de la propagación de los potenciales de acción a través de las células en la piel. ¿Ok? O en la superficie del cuerpo. ¿Sí quedó clara la diferencia? Esto es cómo está sucediendo dentro de la célula. Como yo no puedo llegar y meterle un electrodo a cada uno de las células del miocardio, entonces ¿qué es lo que veo? Lo que tengo que ver es la representación de cómo viaja la corriente a través del cuerpo y en base a eso inferir lo que está sucediendo dentro de la célula. ¿Ok? Y lo que vamos a ver en el electrocardiograma es esto. Ahorita vamos a ver cómo se da cada una de estas ondas. Pero ese día fue súper importante. ¿Ok? Oiga, profe. Sí. Pero entonces en el electrocardiograma nada más se detectan ahora sí que la corriente del corazón, o también como que hay una pequeña corriente entre los electrodos y ya se ve alterada por la actividad No, es cardíaca. del corazón. O sea, no, la única cara que se grafica es la del corazón. ¿Sí? Ahí les va. Esto es lo mismo que ya vimos. ¿Ok? Depende, esto es muy, muy importante. En este ejemplo, ahí no ven, pero ahí ya ven. ¿En dónde había puesto mi extremo positivo? En la célula B. Si mi extremo positivo está en la célula B, tenemos esto. Si yo agarro y cambio los cables, Al revés. pongo el extremo positivo en la célula A, ¿qué pasa? Al revés, se voltea. Se voltea. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ahora, si yo pongo los electrodos, aquí es súper importante esta diapositiva. Si yo pongo los electrodos en forma perpendicular hacia la dirección de la corriente, ¿yo voy a ver que me llega la corriente o que se va? No. Si yo pongo el electrodo aquí en medio, sí. Pero si yo lo pongo acá, la corriente va a pasar por un lado y el electrodo ni se entera. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque depende dónde ponga yo los electrodos. Si yo pongo un electrodo hacia donde va, la despolarización va a ser positivo. Imagínense que el corazón se despolariza así como va esto, ¿no? Más o menos. Si yo pongo un electrodo aquí, ¿cómo va a ser? Positivo. Si yo pongo un electrodo aquí, ¿cómo va a ser? Si yo pongo uno aquí, nada. Si yo pongo uno aquí, nada. Ahora imagínense que yo tengo el corazón parado. O sea, no de alto, sino de vertical. ¿Okay? Este electrodo, ¿cómo va a ser? ¿Y este?
nada. Y el de acá arriba, negativo. Y el de acá, nada. Entonces así más o menos puedo ver cómo está orientada la despolarización del corazón. Lo vamos a ver mucho más a detalle, nada más es muy general. Sí. Y en la vida real, ¿en dónde se ponen los? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ¿les quedaron claros hasta ahorita? Los conceptos importantes son los potenciales de acción. ¿Ok? ¿Para qué sirve cada uno de los nodos? Los iones que están involucrados en los diferentes potenciales de acción. Y esto. O sea, esta gráfica de aquí y cómo se traduce de aquí a acá es súper importante. No tanto porque vaya a venir en el examen esto, sino porque esto es realmente cómo se identifican los diferentes potenciales de acción en el electrocardiograma. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es un electrocardiograma? El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad del corazón. ¿Ok? Y es la suma algebraica de los potenciales de acción, es la suma de los vectores de la despolarización. ¿Ok? Esa es la pura definición. Ahorita vamos a ver qué quiere decir cada una de las cosas. Ahora, me preguntaban de los electrodos. La suma de los vectores. ¿Mandé? Es la suma de los vectores. De los vectores de la despolarización del corazón. Ahorita lo vamos a ver. Los electrodos. ¿En dónde se ponen los electrodos? Estos son los que se usan principalmente. O sea, se pone uno en cada pierna, uno en cada brazo y 6 derivaciones precordiales. ¿Qué le llamamos el precordio? ¿Pre qué quiere decir? Antes. ¿Y cordio? Corazón. Lo que está antes, adelante del corazón. O sea, en el tórax, la parte que está aquí, exactamente antes del corazón o adelante del corazón es el precordio. Cuando dicen palpar o auscultar el área precordial, es el área donde está el corazón adelante. ¿Okay? El área precordial es el área del corazón en el tórax. Y estas derivaciones se llaman precordiales porque están aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a poner en las piernas, en los brazos y en el precordio, en el tórax. Vamos a ver para qué sirve cada una de esas derivaciones. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que hay derivaciones bipolares y derivaciones unipolares. ¿De los precordiales? No, de las no precordiales. De las precordiales todas son unipolares. ¿Okay? ¿Se fijan cómo está brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda? ¿A qué le llamo una derivación bipolar y a qué le llamo una derivación unipolar? Una derivación unipolar es esta con respecto a qué? Con respecto a tierra. ¿Sí? Con respecto al medio exterior. O, por ejemplo, esta con respecto al medio exterior. Ahora, si yo agarro esta con respecto a esta, es bipolar. Si yo agarro esta con respecto a esta, bipolar. Esta con respecto a esta, bipolar. Esta con respecto al centro del cuerpo o al exterior. ¿Dónde? Unipolar. A ver, otra vez. Las derivaciones bipolares es cuando comparas una con respecto a otra. Son dos polos. Polo positivo y polo negativo. Bipolar o bipolar. ¿Sí queda claro? O sea, esta con respecto a esta, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ángulo de esta con respecto a este ángulo? ¿Cuál es el ángulo de esta con respecto a esta? Este otro ángulo. ¿Cuál es el ángulo de esta con respecto a este ángulo? ¿Sí les queda más claro? Ahora, estas son las bipolares, cuando comparo una con respecto a la otra. Las derivaciones unipolares es cuando comparo una de estas con respecto al medio externo, al exterior. ¿Okay? Y se va a representar como el centro del cuerpo. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo están graficadas estas derivaciones. Lo que quiero que entiendan ahorita nada más es que el bipolar se comparan dos electrodos y el unipolar uno con respecto a tierra. ¿Sí? Ahora sí quedó clara la diferencia. Entonces, derivaciones bipolares tenemos tres: derivación 1, derivación 2 y derivación 3. Así se llama. Y le vamos a llamar D1, D2 y D3. ¿Ok? Las derivaciones unipolares van a ser
ABL, ABR y ABF. ¿Por qué se llaman así? ¿Alguien sabe? Ventrículo izquierdo. No. Bueno, L viene del left, izquierdo, ¿ok? R viene del right, derecho. Y F viene del foot, de los pies. ¿Ok? Y las derivaciones precordiales van a venir de B1 a B6. Las derivaciones precordiales son bipolares o unipolares. Unipolares, ¿ok? Las únicas bipolares, ¿cuáles son? De 1, de 2 y de 3. Bueno, aquí están. Esto es lo que les decía de cuáles son las derivaciones bipolares. Dijimos que íbamos a tener un electrodo en el brazo derecho, un electrodo en el brazo izquierdo, un electrodo en los pies. ¿Ok? Entonces, vean esto. La derivación 1 va a ser la diferencia entre los dos brazos. ¿Y cómo va a estar orientado esto? Horizontal. La derivación 2 va a ser la diferencia entre el brazo derecho y el pie. ¿Y cómo va a estar? La derivación 3 va a ser la diferencia entre qué y qué. Entre el brazo izquierdo y el pie. ¿Y cómo va a estar? ¿Sí ven los diferentes ángulos que se generan? Y estas son bipolares. ¿Por qué se llaman bipolares?